Buen día, compañeros y profesor. El tema que les vamos a explicar hoy es acerca de la tuberculosis. Nuestro grupo está conformado por Emily Gabriela Becerra Leal, Jorge Lila Arce Sánchez y quien les habla, Camila Rivera. Bueno, para comenzar les doy una breve introducción acerca de esta patología. La tuberculosis es una infección micobacteriana crónica y progresiva que a menudo entra en un periodo de latencia después de la infección inicial. Esta afecta habitualmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos. Los síntomas van a incluir tos productiva, fiebre, pérdida de peso y malestar general. El diagnóstico generalmente pues se establece con frotis y cultivos de esputo o también con pruebas moleculares de diagnóstico rápido. El tratamiento requiere una serie de antibióticos, que esos serán explicados más adelante, que son administrados al menos durante 6 meses. Bueno, en la conceptualización teórica, de la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch, pues en honor a Robert Koch. Su ruta de entrada es a través del tracto respiratorio y vía inhalatoria. Para explicarles un poquito más acerca de esta bacteria, entre sus características pues encontramos que desarrolla fina y no esporógena. Son bacilos ácido resistentes. Esa resistencia a la coloración se debe a que estos microorganismos tienen pues en la pared celular gran cantidad de ácidos glicólicos y ácidos grasos de cadena larga. Eso es lo que hace como tan resistente a los antibióticos. En las manifestaciones clínicas pues encontramos que la tuberculosis pulmonar es la manifestación más común de esta patología. En los síntomas encontramos lo que son fiebres con sudores, escalofríos nocturnos, dolor en el pecho, tos con esputo, pérdida de apetito y pérdida de peso. La tuberculosis pues, se va a clasificar en dos importantes entidades fisiopatológicas. Entre estas encontramos lo que es la tuberculosis primaria, que aparece en una persona no expuesta previamente y por tanto no sensibilizada, es decir, en un anfitrión que no es inmunizado. Acá pues el organismo proviene de una fuente exógena y en algunos casos eso es la tuberculosis primaria, es de naturaleza progresiva, es decir, que se va a parecer más a una neumonía bacteriana aguda con consolidación lobular, adenopatía ileal y derrame pleural. También esa tuberculosis pues se presenta poco después de la infección inicial por bacilos pues, de tuberculosis. Puede ser asintomática o tener en sus inicios fiebre o a veces un dolor pleurítico. Esta forma pues se presenta más que todo en los niños, y en la infección pues inicial conlleva adenopatías ciliares o paratraqueales transitorias que pueden pues pasar inadvertidas en una radiografía de tórax. Entonces en esta imagen observamos la tuberculosis pulmonar primaria en radiografía de tórax frontal. Bueno, en la tuberculosis secundaria, que es la segunda clasificación de esta patología, puede ocurrir por tres mecanismos. El primero es proyección directa de una infección. El segundo es por reactivación, que se da por una reinfección endógena. Y tercero es reinfección exógena. Esta patología pues aparece en un anfitrión previamente sensibilizado. Puede manifestarse poco tiempo después de la tuberculosis primaria, pero es más frecuente que aparezca muchos años después de la infección inicial. Por lo general, cuando los mecanismos de defensa del anfitrión se ven debilitados. Lo más frecuente es que sea consecuencia de la reactivación de una infección latente, pero también puede ser debido a la reinfección de origen exógeno, en el que el microorganismo aprovecha la debilidad inmunitaria del anfitrión. Bueno, esta, a diferencia de la primaria, suele extenderse
prácticamente por cualquier órgano o afectar a varios órganos y regiones ganglionares, habitualmente por la diseminación hematógena del bacilo. Esta afecta típicamente al vértice de los lóbulos superiores de uno o ambos pulmones. Los bacilos desencadenan una respuesta tisular rápida y contundente dirigida a tapicar el foco de infección. La tuberculosis secundaria no tratada pues se convierte en un foco importante de infección, ya que los esputos que expulse a partir de ese momento contendrán bacterias. Bueno, en la tuberculosis secundaria suelen aparecer síntomas sistémicos, probablemente relacionados con las citocinas secretadas por los macrófagos activados. Las manifestaciones clínicas consisten en fiebre, en sudores nocturnos, en pérdida de peso, anorexia y malestar general. Al agravarse la afectación del pulmón, se va expulsando cada vez más esputos, inicialmente estomoicoides y luego purulentos. También se puede aparecer esa enfermedad, en la mayoría pues de los casos puede aparecer un cierto grado de hemoptisis, que es lo que se observa acá en la imagen, lo que observamos acá en la imagen, y eso puede aparecer con un dolor pleurítico, y pues esto es debido a la extensión de la infección a las superficies pleurales. Ahora les explicaré sobre la meningitis tuberculosa, que es también causada por el Mycobacterium tuberculosis, pero esta pues es una afectación que es más frecuente en el sistema nervioso central. Es una pues, de las complicaciones más graves de la tuberculosis y es una pues, de las formas más severas que causa la muerte o un déficit neurológico severo en más de la mitad de los afectados, a pesar de la terapia antituberculosa. O sea, es que si hay terapia o un tratamiento, es muy posible pues que el paciente no se recupere. Acá la meningitis tuberculosa es la forma más grave y letal de la tuberculosis. Es probable que deje secuelas permanentes en el paciente. Clásicamente la meningitis forma parte de las diseminaciones biliares tuberculosas, que eso es mediante la cual pequeños tubérculos pues son sembrados en el cerebro, y la meningitis esto es debido al vaciamiento de un foco tuberculoso que es situado en cualquier parte pues del organismo. En los aspectos clínicos de esta meningitis tuberculosa existen habitualmente antecedentes de deterioro de estado pues, de salud por 2 o 8 semanas. Entre los síntomas encontramos lo que son malestar, cansancio, irritabilidad, cambios de comportamiento, una fiebre muy leve, pérdida de apetito y pérdida de peso. También como resultado de la inflamación de las meninges se van a producir dolores de cabeza y cuello. También se va a formar una masa gelatinosa y grisácea que compromete lo que es la base del cerebro, lo cual produce un deterioro de la vista, parálisis de un párpado, estrabismo, desigualdad de las pupilas. También van a ocurrir lo que son convulsiones, pérdida del habla, falta de fuerza en una o ambas extremidades inferiores, que eso se da más que todo en menores de 0 a 4 años, en donde pues es notorio que hay tos y vómito. Respuesta inmune. La evolución de la infección en un individuo inmunocompetente y sin exposición previa depende del desarrollo de inmunidad mediada por linfocitos T frente a las micobacterias. Esta infección por hematuberculosis consta de varias fases que se inician con la infección de los macrófagos y evolucionan hacia una respuesta de linfocitos Th1 que combate la bacteria, pero también va a provocar daños tisulares. Primero va a ocurrir la infección antes de la activación de la respuesta inmunitaria. Va a haber una penetración en los macrófagos por hematuberculosis mediados por varios receptores como lectina fijadora, D-manosa y CID3. Seguidamente una replicación en los macrófagos de hematuberculosis que inhibe la maduración del fagosoma e impide la formación del fagolisosoma, inhibiendo las señales de calcio, también bloqueando la maduración, y va a haber ausencia de pH ácido. Esto va a producir una
proliferación bacilar descontrolada. Bueno, estos receptores del sistema inmunitario innato van a reconocer las estructuras de M. tuberculosis. Entre estos receptores se encuentran TLR2. Después va a ver si va a suceder la activación y consecuencias de la respuesta inmunitaria. Entonces la respuesta de Th1 activa los macrófagos y les confiere actividad bactericida. La estimulación de TLR2 va a promover la producción de IL-12 por parte de las células dendríticas. Esos linfocitos Th1 están presentes en ganglios linfáticos y pulmones. Producen la IFN-gamma, que es mediador esencial para que los macrófagos sean capaces de contener la infección. Es decir, la activación de los macrófagos va a producir maduración y activación de fagolisosomas, producción de óxido nítrico, producción de especies reactivas del oxígeno, autofagia, y eso va a llevar a la destrucción de las micobacterias. Después va a haber una inflamación granulomatosa y daños tisulares, que es por la respuesta de Th1. No solo estimula esa destrucción de las micobacterias por parte de los macrófagos, sino que también da lugar a la formación de granulomas y necrosis caseosa. Esos macrófagos activados van a secretar también TNF y quimiosinas, que van a reclutar más monocitos. Ahora les voy a hablar sobre los métodos diagnósticos. Entre ellos está el examen del esputo, cultivo y evaluación. Las pruebas del esputo constituyen el pilar fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. El primer paso generalmente es el examen microscópico para detectar los bacilos ácido-alcohol resistente. Los bacilos tuberculosos son gram positivos, pero no se tiñen consistentemente con la tinción de gram. Entonces vamos a encontrar la baciloscopía del esputo. Esta es la forma más rápida y segura como elemento de búsqueda de casos y para confirmar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, por lo que resulta recomendable procesar las muestras de tinciones de Ziel-Nielsen o Kim-Young para la observación bajo microscopía óptica convencional o con colorantes fluorocrómicos para la observación bajo microscopía de fluorescencia. Esta puede detectar alrededor de 10.000 bacilos sobre mililitros de esputo, lo que lo hace poco sensible si hay menos bacilos presentes, como ocurre en la reactivación temprana o en pacientes con coinfección por VIH. También debe pedirse un cultivo para aislar las bacterias con el fin de determinar la susceptibilidad a los antibióticos y el genotipo. El cultivo puede detectar hasta 10 bacilos sobre mililitro de esputo y se puede hacer en medios sólidos o líquidos. Sin embargo, puede necesitarse hasta 3 meses para la confirmación final de los resultados del cultivo. Los medios líquidos son más sensibles y más rápidos que los medios sólidos, con resultados disponibles en 2 a 3 semanas. Vamos a ver pruebas rápidas de antígenos para detectar el antígeno MPV64, que puede confirmar que los organismos que crecen en cultivos de micobacterias son M. tuberculosis. Vamos a tener también radiografías de tórax solicitadas mientras se evalúan síntomas respiratorios como tos que duran más de 3 semanas, hemoptisis, dolor torácico, disnea. También por enfermedad de causa desconocida, fiebre, etiología desconocida o una prueba cutánea tuberculina positiva. En adultos, el hallazgo de un infiltrado multinodular por encima o por detrás de la clavícula es más característico de la tuberculosis activa y sugiere la reactivación de la enfermedad. Se lo visualiza mejor en una vista apical, lordótica o con tactitórax. Tenemos el Expert-MT-RIF. Esta es una prueba de amplificación de ácido nucleico. Es rápida, automatizada, que puede identificar simultáneamente DNA de tuberculosis en una muestra de esputo y detectar resistencia a la rifampicina en tan solo 2 horas. Es más sensible que la microscopía de la muestra de esputo y tan sensible como el cultivo para el diagnóstico de la tuberculosis. También tenemos ensayos por sonda lineal que pueden identificar la presencia de tuberculosis y la resistencia a rifampicina e isoniazida. Sin embargo, la sensibilidad es menor que la de Expert-MT-RIF. Esta prueba solo se puede llevar a cabo en muestras de frutis positivos.
La prueba cutánea con tuberculina es la más usual para la detección de infección de tuberculosis latente. Es probable que mida la respuesta a una estimulación antigénica de los linfocitos T recientes en la piel, más que una respuesta de los linfocitos T de memoria recirculantes. Es positiva tanto en la infección latente como en la activa y por lo tanto no puede distinguir entre las dos. La dosis convencional es de 5 unidades de derivado proteico purificado en 0,1 ml de solución, que se inyecta en la cara anterior del antebrazo y resulta crucial aplicar la inyección por vía intradérmica y no subcutánea. La reacción inmediata consiste en la formación de una ampolla de límites netos o una roncha bien definida. Y por último tenemos la IgRA. Identifica una prueba en sangre que evalúa la liberación de interferón gamma por linfocitos expuestos in vitro a antígenos del bacilo tuberculoso. El uso de IgRA está limitado en los entornos de bajos recursos debido a su costo relativamente alto. Ahora tenemos el tratamiento que se divide en dos. En primera línea, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y en segunda línea, fluoroquinolonas, capreomicina, etionamida, ácido paraaminosalicílico y cicloserina. De primera línea, la isoniazida se administra por vía oral una vez al día, penetra en los tejidos, incluso en el líquido cefalorraquídeo, en forma adecuada y es muy eficaz como bactericida. Esta inhibe la síntesis de ácido micólico. La rifampicina se administra por vía oral, es bactericida, se absorbe en forma adecuada, penetra bien en las células y el líquido cefalorraquídeo y actúa rápidamente. También elimina los microorganismos en estado de latencia dentro de los macrófagos o de las lesiones caseosas, que son las responsables de las recidivas tardías. Por lo tanto, la RIF debe indicarse durante todo el tratamiento. Esta va a inhibir la síntesis de ARN mensajero. La piracinamida es un bactericida que se administra también por vía oral. Cuando se administra durante el tratamiento intensivo inicial de 2 meses de duración, acorta la duración de la terapia a 6 meses y previene el desarrollo de resistencia a la RIF. Y el etambutol, que se administra por vía oral y es el fármaco de primera elección mejor tolerado. La resistencia al MB es menos frecuente que aquella a otros fármacos de primera elección. Ahora los de segunda línea tenemos la capromicina, que es un bactericida no aminoglucósido relacionado que se administra por vía parenteral, presenta dosificaciones, niveles de eficacia y efectos adversos semejantes a los de los aminoglucósidos. El fármaco es importante en caso de tuberculosis multiresistente porque las cepas resistentes a la streptomicina suelen ser susceptibles a la capromicina y además se tolera un poco mejor que los aminoglucósidos cuando se requiere su administración durante un periodo prolongado. Las fluoroquinolonas, como la levofloxacina y monocifloxacina, son los fármacos más activos y seguros contra la tuberculosis después de la isoniazida y la rifampicina, pero no se consideran de primera elección en la tuberculosis susceptible a isoniazida y rifampicina. La moxifloxacina parece ser tan efectiva como la isoniazida cuando se administra junto con la rifampicina. Y otros fármacos de segunda elección son la etionamida, la cicloserina y el ácido paraaminosalicílico. Estos son menos eficaces y más tóxicos que los de primera elección, pero son fundamentales para el tratamiento de tuberculosis multiresistente a otros fármacos. Bueno, tenemos los datos demográficos y pues según la recolección de datos se tiene que en el ámbito mundial se estiman que 10 millones de personas o un intervalo de 9 a 11.1 millones se enferman de tuberculosis en el año 2018. Este número se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.
La carga de morbilidad varía enormemente de un país a otro, desde unos con menos, ya sea 5 personas, a otros que presentan hasta 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en un año, con una media mundial estimada de unos 130 casos por 100.000 habitantes. Se estima que en el 2018 se registraron 1.2 millones de muertes por tuberculosis entre personas VIH negativas, y esta cifra tuvo un 27% de reducción comparada a la cifra del 2000, que fue 1.7 millones, y otras 251.000 muertes en personas VIH positivas por tuberculosis, también hubo una reducción del 60% de las 620.000 que hubieron en el año 2000. Tenemos que la tuberculosis afecta a ambos sexos en todos los grupos etarios, pero la carga más elevada se registra en los hombres en una edad mayor o igual a 15 años, la cual en el 2018, como podemos ver en la imagen, presentó el 57% de hombres en el caso de tuberculosis, en comparación con las mujeres que constituían el 32% y los niños menores de 15 años que constituían el 11%. De todos estos casos de tuberculosis, el 8.6% eran personas con VIH. Tenemos que en Colombia tenemos una brecha de incidencia estimada y la notificada, que cada vez es menor. Sin embargo, en los últimos años la incidencia de la enfermedad ha permanecido constante entre 24 a 26 casos por 100.000 habitantes. En Colombia la distribución de esta enfermedad se da entre el 6 al 7% de casos nuevos detectados en menores de 15 años y pues de igual forma en 742 niños. Como lo dije anteriormente, el sexo masculino es el más afectado en todos los grupos de edad, siendo el 61.1% los casos registrados hombres, y pues la diferencia es proporcionalmente la edad. La población en la cual se presentan más casos se encuentra entre los 25 y entre los 34 años de edad. Bueno, tenemos que hablar del caso clínico sobre un artículo de la revista médica del Hospital Universitario Erasmo Meos, un artículo en el cual hablaba de la tuberculosis en enfermeras del Hospital Universitario Erasmo Meos. Tenemos que la tuberculosis, como hablamos, es una enfermedad con gran impacto en Colombia, y pues en la ciudad de Cúcuta, en ese departamento de epidemiología del Hospital Universitario Erasmo Meos, se reportaron 4 casos de tuberculosis confirmada en auxiliares de enfermería en el transcurso del año 2001 al 2010, que es lo que hablaba del artículo donde sacamos este caso clínico. Y pues se tiene que la personal de salud en áreas como urgencias, medicina interna y ginecología tienen factores de riesgo muy elevados para tuberculosis, como la frecuencia de pacientes con tuberculosis que atienden, la función que estos desempeñan, la demora del diagnóstico, la presencia de pacientes con cepas multiresistentes y los inadecuados sistemas de ventilación. Bueno, para presentar este caso clínico tenemos a una paciente de 21 años de edad, colombiana, procedente de Cúcuta, la cual es auxiliar de enfermería del área de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meos. Presenta antecedentes de importancia: varicela en la niñez y una migraña desde hace 4 meses con que se le dio un manejo farmacológico. No presenta antecedentes quirúrgicos, toxicoalérgicos de importancia. Presenta un cuadro clínico de 3 meses de evolución. Refiere a aparición de fiebre intermitente manejada con antipiréticos, y posteriormente presentó lesiones en la piel, las cuales fueron caracterizadas por un médico como varicela. Pues resistiendo la fiebre a pesar de la resolución, y pues posteriormente se continuó con una cefalea de predominio frontal, una tos seca que progresó a tos húmeda, y también refería a la paciente un dolor abdominal intermitente, astenia, adinamia, pérdida de peso no cuantificada, y negó episodios previos gastrointestinales y urinarios. A la paciente se le realizaron exámenes físicos y análisis complementarios. Inicialmente fue estudiada en Cúcuta sin esclarecer el diagnóstico, y por este motivo se remitió al Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, en el cual se dio un diagnóstico de fiebre de origen desconocido. La paciente refiere haber recibido un manejo con fluconazol por candidiasis esofágica, acetaminofén y omeprazol. En el examen físico se presentó una paciente delgada, afebril. Se palpa una adenopatía supraclavicular derecha, móvil no dolorosa de 1 por 1 centímetros, y se realizaron los siguientes estudios, los cuales evidenciaron un hemograma de leucocitos de 72.000, linfocitos 23%, hemoglobina 10, hematocrito 33, unas plaquetas 380.000, reconteo, y también se realizaron distintos exámenes, los cuales
tuvieron resultados normales. Entre ellos se encuentran electrolitos, un parcial de orina, urocultivo, hemocultivo, serología por virus de inmunodeficiencia humana, gota gruesa, serología por dengue, toxoplasmosis, el Epstein-Barr, el virus de hepatitis B y C, antígenos febriles como la brucela, la salmonela y la leptospira. Se hicieron marcadores tumorales, función tiroidea, radiografía de tórax, ecografía de abdomen, ecocardiograma, disputo por bacilo de Koch y el aspirado de médula ósea, los cuales tuvieron resultados normales. Y en los resultados anormales se presentaron pocos. En específicos se presentó un frotis de sangre periférica. En línea roja se presentó una moderada hipocromía, ligera cromatofilia y ligera anisocitosis con microcitos. Y en línea blanca se presentó normal, una eritrosedimentación elevada, una proteína C reactiva elevada, el PCR de 17 miligramos por decilitro y una deshidrogenasa láctica de 596 unidades por litro. También se presentó una tuberculina positiva con una pápula de 10 milímetros de induración y en las imágenes 33 y volumen 2N, nodular hipercaptante del menestillo anterior superior, sugestivo de enopatía captante del radiosótopo. Según las imágenes tomadas que podemos observar en la pantalla, la ecografía en medio contraste, el escanografía, se observa el conglomerado ganglionar en el mediastino con anopatías prevalecientes paratraqueales y pretraqueales, iliares derechas y subcarinales múltiples a enopatías mediastinales, nódulos indeterminados en el lóbulo superior derecho del pulmón. Para el diagnóstico diferencial se descartó un estudio hemográfico de GA67 que demostraba una hepatoesplenomegalia y pues por la gran cantidad de entidades causales de fiebre de origen desconocido, un posible linfoma no Hodgkin, pero el diagnóstico no fue claro. Por esto fue valorada por cirugía de tórax, quien decide realizar una biopsia de ganglio mediastinal, poscervicotomía, y pues los hallazgos quirúrgicos se evidenció una marcada inflamación y fibrosis de tejido traqueal, una enopatía pretraqueal múltiple grande con un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha. Teniendo en cuenta estos resultados y estos exámenes y análisis, se dio el diagnóstico, el tratamiento y posterior a esto, la evolución. En la biopsia de ganglios fue descrita para VAR positivo en inflamación granulomatosa y pues por lo anterior dicho se diagnosticó una tuberculosis extrapulmonar. Posterior se inició un tratamiento antituberculoso tetrasociado por 9 meses con una respuesta clínica favorable en la paciente, mejoría del estado general, desaparición de la fiebre y ganancia de peso a los 2 meses del tratamiento. Bueno, analizando todo lo que hablamos en el transcurso de esta exposición y el caso clínico, llegamos a la conclusión en que la tuberculosis es una enfermedad transmisible que constituye una importante causa de morbilidad, la cual es una de las 10 primeras causas de mortalidad del mundo y la principal debido a un agente infeccioso por encima del VIH-Sida. Esta está provocada por el bacilo Microbacterium tuberculosis, que se propaga cuando las personas infectadas expulsan la bacteria al aire, por ejemplo al toser, y generalmente afecta a los pulmones, que es el que mayor porcentaje se presenta en los pacientes de una tuberculosis pulmonar, pero también puede afectar a otros órganos, como en el caso de la enfermera, en el caso clínico que hablamos anteriormente, una tuberculosis extrapulmonar. Puede ser también en el caso de una tuberculosis extrapulmonar a nivel del cerebro, en una meningitis bacteriana, en una tuberculosis cerebral. Bueno, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial está infectada por Microbacterium tuberculosis y por lo tanto expuesta a esa enfermedad. Con el diagnóstico oportuno y tratamiento con antibióticos de primera línea durante 6 meses, la mayoría de personas enfermas de tuberculosis pueden curarse y la transmisión de esta infección puede frenarse. El número de los casos anuales de tuberculosis y por ende el número de muertes debidas a esta enfermedad también puede aminorarse reduciendo la prevalencia de los factores de riesgo para dicha enfermedad, como por ejemplo el tabaquismo, la diabetes y la infección por VIH, y ofreciendo un tratamiento preventivo a las personas con infección latente por tuberculosis y adoptando medidas multisectoriales, sobre todo en los determinantes generales para el aumento de dicha infección y enfermedad, como por ejemplo en la pobreza, la calidad de vivienda y la desnutrición. Muchas gracias por su atención. Acá tenemos las referencias donde tomamos todo lo que
Expusimos especialmente en el caso clínico de la revista científica del Departamento de Medicina del Hospital Universitario Erasmo Meos en el artículo de tuberculosis en el personal de enfermería, y ahí el nombre de los respectivos autores de este artículo publicado en el 2016.